Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que ya están conectados con nosotros, listos para emprender el viaje a través de las páginas bíblicas, acompañando en esta oportunidad al gran profeta Daniel. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos con nosotros para emprender este viaje. Vamos a iniciar con la oración de apertura. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, en acciones. Ayúdanos, Señor. Recuerda, oh Padre, que somos polvo y ceniza. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países, los que nos escuchan desde los Estados Unidos, desde Honduras, desde Panamá, los que están conectados desde Chile, desde Alemania, Señor, que tu gracia y tu misericordia los guarde en cada momento y puedan ellos cumplirse esta promesa que tú has dado. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Oh Padre Celestial, te presentamos los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, estamos delante de ti, los matrimonios, Padre bueno. Permítenos cada día que podamos amarnos, respetarnos conforme a tu voluntad. Estamos delante de ti. Los padres, Señor, danos esa sabiduría para poder educar a nuestros hijos bajo el temor santo. Los hijos, Señor, que puedan adueñarse de esa bendición que ellos tienen al obedecer a sus padres, pues así se adueñarán de esa bendición que tú les has prometido, Señor. Ten compasión, Padre bueno, de los ancianitos. Permite que cada uno de ellos que ha invertido su fuerza en ti pueda ser altamente recompensado, manteniéndose en fidelidad en todo tiempo. Los enfermos, Señor, una lista de los cuales estamos presentándote para que tú hagas una obra especial en cada uno de ellos, conforme a su fe, obres en sus corazones, Señor, que tu mano sanadora sea sobre cada uno de ellos. Oh Padre bueno, tú conoces sus casos, pues tú eres el médico de médicos, Señor. Y como dice tu palabra, tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. Confiamos en ti, Señor. No nos defraudes, Señor, porque ninguno que confíe en ti será avergonzado. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos ya entonces a tener la introducción de este precioso libro maravilloso como es el libro del profeta Daniel, y precisamente nos damos cuenta, ya este sería el último libro de lo que conocemos como el grupo de libros de los profetas mayores. Entonces, vamos a iniciar aprendiendo un poquito sobre la vida de este gran siervo de Dios. Y decimos así porque recordemos que cuando estábamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, en el versículo 14, el Señor le dice al profeta Ezequiel: mira, estoy tan determinado a destruir a castigar, a darle el pago justo a Jerusalén,
por los pecados, que si se apareciere Noé, si se apareciere Job y Daniel, la vida de estos tres sería la única que ellos salvarían, ni la de sus hijos, solamente ellos tres por su justicia. Y me llamó mucho la atención porque nótese el testimonio grande del profeta Daniel. Noé, por supuesto, y Job ya hacía muchos años de la vida de estos grandes siervos de Dios. Pero Daniel, si se quiere, Daniel era un poquito menor que el profeta Ezequiel. Entonces podemos vislumbrar cómo Dios conoce el corazón de cada ser humano. Aún estando Daniel en mocedad, muy joven quizás, el Señor sabía de qué material estaba hecho este gran santo de Dios. Entonces, fíjense de qué manera Dios testifica por la vida de este gran siervo. Entonces, es maravilloso saber la manera en que Dios usó al profeta Daniel para detallar, para revelar grandezas y aún acontecimientos que están por suceder. Entonces, la palabra de Dios, como nos dice, es inspirada divinamente, y precisamente hombres que fueron llenos del Espíritu Santo fueron usados para dejar como herencia esta gran verdad revelada a la humanidad a través de las Escrituras. Entonces, vamos ya a iniciar el viaje a través de este precioso libro. Vamos entonces a hacer la introducción. Para el día de hoy vamos a tener la introducción del libro del profeta Daniel y 3 capítulos y así sucesivamente. Como el libro contiene 12 capítulos, pues tomaremos 4 días para desarrollar la lectura de este maravilloso libro. Tenemos que el autor, por supuesto, es el profeta Daniel. Y la fecha posible de este escrito, de este libro, se aproxima a lo que se conoce como a fines del siglo VI antes de Cristo. Y el tema principal de este libro es que Dios tiene el control en sus manos, el destino de todas las naciones, de toda la humanidad. ¿Y por qué se habla de esto? Porque en este libro se contienen verdades reveladoras que abarcan el futuro, el presente de la humanidad. El autor es Daniel, era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 a.C. ¿A dónde fue deportado? Bueno, hacia el primer exilio que se hizo en Babilonia, donde vivió más de 60 años. Parece que pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. La deportación de los descendientes de la nobleza de Babilonia había sido profetizado con mucha anterioridad por el profeta Isaías al rey Ezequías, cuando él cometió la imprudencia de mostrar todos los tesoros del templo y de la casa real a aquellos hombres que asistieron a verle provenientes de Babilonia. Desde allí, el Señor pronunció que todo lo que estos hombres habían visto, que les había mostrado el profeta Ezequías, sería llevado a Babilonia. Y así sucedió. ¿Con cuánto tiempo de diferencia? 100 y resto de años. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al principio, Daniel sirvió como un instructor en la corte del rey Nabucodonosor y más tarde se convirtió en asesor de monarcas del grupo de extranjeros que habían venido de la deportación. Por supuesto, la importancia como profeta fue confirmada por nada más y nada menos que por Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 15, y precisamente el Señor Jesús tomó como punto de referencia también al profeta Daniel, hablando de lo que conocemos como el sermón profético. Óigase eso. Entonces, significado de este maravilloso nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Por supuesto que la firme consagración a Jehová y esa lealtad que mostró al pueblo de Dios confirma
plenamente esta verdad en este gran Hijo de Dios. La fecha, aunque el sitio y el posterior traslado de los cautivos a Babilonia duró varios años, los hombres fuertes de valor, los hábiles y la gente educada fue sacada de Jerusalén desde los primeros momentos de la guerra. Ahora recordemos lo que nos narra Segunda de Reyes capítulo 24. La fecha que generalmente se acepta en el caso del cautiverio de Daniel data en el año 605 a.C. y su profecía abarca toda la vida de este gran varón. ¿Cuál es el trasfondo de este libro? Bueno, junto con miles de cautivos de Judá que fueron conducidos a Babilonia entre el año 605 y el año 582 a.C., se trasladaron los tesoros del palacio y el templo de Salomón. Los babilonios habían sometido todas las provincias controladas por el reinado de Asiria, y consolidado su imperio dentro de un área que cubría gran parte del Medio Oriente. Gobernar un imperio tan extenso en un territorio tan amplio requería, por supuesto, el concurso de una eficiente burocracia administrativa. Por supuesto, ¿qué hacían entonces estos grandes imperios? Educaban a esclavos que poseían habilidades requeridas y los convertían en la mano derecha del gobierno. A causa de esta visión, el conocimiento y la buena apariencia, fueron tomados 4 jóvenes hebreos y fueron seleccionados para el programa de entrenamiento, y el notable carácter de Daniel, Ananías, Misael y Azarías les aseguró posiciones en el palacio del rey, y fue Daniel quien descogolló sobre todos los sabios de aquel vasto imperio. El propósito, por supuesto, de este libro es mostrar que el Dios de Israel, el único Dios, tiene en sus manos el destino de todas las naciones y usa a quienes Él desea para revelarle sus planes. Tenemos entonces que el libro de Daniel contiene 3 secciones principales. La primera se halla en la presentación de Daniel. Esta está, por supuesto, en el capítulo 1. Y los episodios que prueban el carácter de Daniel y el desarrollo de sus dotes de interpretación profética, que se hallan desde el capítulo 2 al capítulo 7. El capítulo 1 fue escrito en el idioma hebreo. Del capítulo 2 al capítulo 7 fueron escritos en arameo. Y del capítulo 8 al capítulo 12 fueron escritos nuevamente en el idioma hebreo. Esa capacidad o ese detalle no sabemos por qué, pero así estaban en los temas de los orígenes de este libro. Resulta que estos capítulos, del capítulo 2 al 7, son series de visiones sobre acontecimientos y reinos futuros. Y desde el capítulo 8 al capítulo 12, en esta sección final, aquí Daniel aparece como un libro profético clave para comprender gran parte de la Biblia, y muchas concepciones sobre las profecías dedicadas a los últimos tiempos dependen de cómo se interpreten este libro. Los comentarios de Jesús en su discurso en el Monte de los Olivos y muchas de las revelaciones dadas al apóstol Pablo armonizan y coinciden con la de Daniel. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 11, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. De la misma manera, Daniel ayuda a comprender el libro de Apocalipsis. Tienen estrecha relación con el libro del Apocalipsis. Aunque las interpretaciones de Daniel, como las de Apocalipsis, exhiben una gran diversidad, la interpretación ha alcanzado gran popularidad entre muchos. Se trata de un método interpretativo que encuentra claves en Daniel para descifrar los misterios de temas como el anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y el tiempo de los gentiles, la resurrección y juicios finales. Este método, por supuesto,
también considera que la mayor parte de las profecías no consumadas aún giran en torno a dos cuestiones principales. ¿Cuáles son? Bueno, el futuro destino de la ciudad de Jerusalén. Como hemos conocido, Israel es el reloj profético de la humanidad. Y el destino histórico del pueblo de Daniel, la nación judía. Entonces, para nosotros aplicar esto a nuestras vidas, uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios, la consagración. Es algo en que hace énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel. Desde su decisión de no consumir la comida del rey, a su negativa de inclinarse ante su estatua, Daniel y sus jóvenes amigos llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos mostraron tal seguridad espiritual que propiciaron extraordinarias oportunidades para que Dios mostrara en ellos su poder. Ese valiente ejemplo de consagración constituye un reto para los creyentes de todas las épocas, a fin de que no renuncien a su compromiso de dar el testimonio que Jesucristo es su verdadero Rey. Aunque tengan que enfrentarse con pruebas y terribles situaciones, el Señor estará allí, siempre dispuesto para protegernos y salvarnos. Hay otro tema en este libro que es absolutamente la superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas por descifrar los misterios espirituales. Aunque lo intentaron, ninguno de los magos encantadores y sabios y astrólogos de la corte del rey pudo descubrir la verdad, y esto constituye, por supuesto, un perdurable estímulo para los creyentes. Resulta que Dios es el que da la sabiduría a través de su Espíritu Santo, y la sección profética no solo ofrece claves para comprender el futuro de los creyentes, sino sirve para asegurarnos que Dios mantiene su dominio soberano sobre toda la historia de la humanidad. Entonces, de acuerdo con muchos intérpretes, Daniel capítulo 9 contiene una profecía clave y se le conoce como las 70 semanas de años de Daniel. Comprender lo que significa estas semanas es crucial para una escuela de interpretación de los acontecimientos de los últimos días. Desafortunadamente, aunque comprensiblemente, la interpretación de esta sección varía aún entre cristianos dedicados y consagrados, y estas notas deben reflejar la interpretación y aceptar lo que el Señor nos revela. Entonces, tenemos este maravilloso libro en el cual encierra 12 capítulos donde nos revela verdades maravillosas. Tenemos entonces mucho que aprender de este libro. A través de este libro, el Espíritu Santo anuncia la presencia en este gran siervo de Dios, Daniel. Pero su intervención es evidente. La habilidad de Daniel y los otros hebreos para interpretar sueños provenían únicamente del poder del Espíritu de Dios. Las predicciones proféticas aplicables tanto a las circunstancias inmediatas como futuras nos revelan la penetrante visión sobrenatural con que el Espíritu Santo dotó a este gran varón. Tenemos entonces este maravilloso libro al cual vamos a comenzar a leer en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces al capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Escuchemos atentamente. Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día, la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey. Así fue que Melsar tomaba la ración de la comida de ellos, y el vino de su beber, y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bueno, ¿cuántos nos hemos deleitado con este capítulo del libro del profeta Daniel? Incluso es uno de los temas más lindos que se usan, sobre todo cuando estamos trabajando con la juventud de la iglesia. Y de verdad que esta parte introductoria del libro nos muestra varios detalles relevantes. Al inicio, al encabezado, revela el año en que él fue llevado, en el año 3, que era el año 605 antes de Cristo, y nos hace referencia que el rey Nabucodonosor, este gran rey de Babilonia, había entonces sitiado Jerusalén y fue el Señor. Fíjense lo maravilloso que nosotros podemos desde el inicio contemplar el reconocimiento pleno de este gran santo de Dios, Daniel, cuando él escribe: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa, y los trajo a tierra de Sinar. Y era otra forma de designar a Babilonia, que es lo que conocemos como hoy en día el moderno Irak meridional, donde estaba ubicada este imperio.
Y fíjense cómo Daniel detalla que todo esto sucedió por la voluntad de Dios. El Señor le entregó. Si Dios no le hubiese entregado sus reliquias, Nabucodonosor jamás hubiese tocado el pueblo de Judá. Pero con esto, con este detalle grande que nos describe el profeta, afirma que todo ha sido realizado bajo la dirección de Dios. Y el rey, una vez llevado esa cantidad de personal judío a su nación, le da órdenes a Aspenas, quien era jefe de los eunucos de su corte, y le pidió que trajese de esos hijos de Israel, de esos judíos, de ese linaje real. Por eso se afirma que Daniel y sus amigos eran descendientes de el pueblo de la alta élite social de Judá. Entonces él le pide que le traigan esos jóvenes que tuviese una buena apariencia. Fíjense que los manda a pedir sin defectos, que estuviesen acorde al rol y a la formación a la cual él iba a invertir. Ellos tenían que ser de buen parecer, de modo que fuesen tierra fértil para ser enseñados, para ser educados en todo saber de la cultura babilónica. Ellos iban entonces a invertir en esta generación para que pudiesen realizar trabajos que se le asignara y cooperar con el avance en esta tierra donde ellos llegaron. ¿Cuánto iba a durar esta preparación? 3 años. Podríamos decir que era una carrera técnica que es aproximadamente 3 años que dura. Y ellos iban a estar única y exclusivamente recibiendo formación por medio del personal idóneo que tenía el rey Nabucodonosor, para que ellos aprendiesen de las letras, de la cultura, de la lengua de los babilónicos. Y resulta que el rey, por supuesto, va a patrocinar estos estudios, no los va a mandar a trabajar para que se costeen su sustento, sino que les aparta a esta cantidad de jóvenes, de personal, les aparta esa ración diaria, esa provisión que venía del menú de lo que comía el rey. Y esto tenían que hacerlo para que únicamente estuviesen dedicados a la formación y estudio a la cual el rey les había designado. Les promete dar buena comida, porque miren que el buffet del rey no eran comidas malas, en el sentido de eran vistosas y agradables. ¿Qué sucede acá? El rey le pide que le compartan el vino que el mismo rey bebía y que lo mantuviesen bien alimentaditos, bien educados durante un periodo de 3 años. Y que al final de estos años, entonces ellos comparecerían ante la presencia del rey para él verificar que efectivamente este periodo formativo, educativo en estos exiliados fuese efectiva o él diese el resultado que él esperaba. Hasta allí vamos bien. Pero entre esa cantidad de muchachos que fueron traídos de Jerusalén a Babilonia, todos sin ninguna mayor objeción aceptaron, no les quedaba de otras. Pues ellos recibieron su ración muy contentos para dedicarse entonces a la formación. Sin embargo, en estos estaban estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estos fueron, por supuesto, el rey quería en ellos como ponerlos como un tablerito en blanco, borrarles todo el chip para que ellos entonces pudiesen adoptar sin mayor dificultad la cultura del imperio.
Pero resulta que en estos 4 jovencitos hubo algo maravilloso que se encendió y que se mantuvo gracias al este sentir de Daniel. Porque precisamente allí es donde nace el temor de Dios en nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos revela que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con esa porción de la comida del rey. Volvemos y recordamos, esto no era una comida para esclavos, esto era comida de reyes, esto era una comida con todos sus manjares y con todos sus deleites. Pero en Daniel hubo esa necesidad de mantenerse íntegro, limpio ante esta invitación. ¿Por qué se hace la alusión a esto? Él bien podía haber dicho, bueno, Jehová está enojado con su pueblo, nos ha dejado en este país para que morásemos a causa de nuestro pecado, así que no hay nada que hacer. Voy a tener que apegarme a lo que ordene el rey. Sin embargo, como es conocido, estas culturas no guardaban la ley de salubridad. Es decir, comían de cuanto animal se antojase. Y esto no le pareció a Daniel adecuado a su formación. Y él entonces propone de no comer de eso que a él le habían asignado por derecho a estar siendo formado y preparado, y al igual que sus amigos. ¿Y qué sucedió entonces Daniel? ¿Cómo hizo? Y aquí es donde viene una parte sumamente importante. ¿Ustedes creen que aunque la Biblia no me da detalles, ustedes creen que antes de que Daniel hablase con el eunuco, no había hablado Daniel antes con Jehová Dios? Yo estoy segura que sí. Daniel le pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Habló, sensibilizó al jefe, fíjense, habló con el jefe de los eunucos para que ellos tuviesen una comida diferente. ¿Y cómo podemos asegurar que Daniel, antes de hacer esta petición al jefe de los eunucos, había Dios orado? Porque la palabra nos revela que Dios le dio a Daniel gracia. Cayó en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y esa reacción me da a entender o nos da a entender a nosotros que hubo una intervención de Dios por medio de la petición de su siervo Daniel. Y a través de ese temor en el corazón que hubo de estos jovencitos, bien podían decir, estamos en tierra extranjera, ni modo, tenemos que apegarnos. ¿Con cuántos miles de judíos no fueron ellos transportados? ¿Y cuántos miles de judíos estaban comiendo de estos jóvenes que fueron escogidos? Cientos de jóvenes que fueron escogidos también comían la ración, les daba igual comer cuantos animales impuros que ellos sabían que no debían comer. Y esto da a entender la templanza y la personalidad que había en Daniel, porque a pesar de que podríamos decir sus compatriotas, quizás sus familiares, cayeron en la indiferencia de comer la ración del rey y beber de ese vino y de cuantos manjares, eso no doblegó a Daniel el deseo de mantener su linaje santo en completa calidad de vida. Entonces, esto resalta muchísimo. Y ahí cabe ese pensamiento que Daniel no midió su conducta por la de los demás. Si los demás que son judíos, son jóvenes también, están comiendo la ración que les da el rey, pues yo no voy a hacer el anormal, ni modo. No. Apegado totalmente a la ley del Señor, Dios le da esa gracia a Daniel y le permite que cuando el eunuco es abordado por Daniel, le dice que le diera una ración diferente, porque
él le pidió, mira, no nos queremos, no me quiero contaminar con la porción de la comida del rey ni con el vino, por eso yo te pido que nos des frutas, legumbres y agua para beber. Pruébalo 10 días nada más. Por supuesto, el jefe de los eunucos, al escuchar esta determinación de Daniel, le argumentó, mira, yo temo que mi señor el rey, al verlos a ustedes con menor quizás capacidad de alimentación, o verlos debiluchos, o verlos así con menor apariencia, váyase a exponer mi vida. Váyase a exponer mi vida. Entonces, él señaló para ustedes comida y bebida. Y si él ve sus rostros que están más pálidos que el resto de los muchachos que son semejantes a ustedes, ustedes van entonces a condenar mi vida para con el rey. Mi cabeza está en juego. Fíjense esto que él les declara. Mira, el rey ordenó que todos comieran de esto. Y al compararlos con el resto de los muchachos que son semejantes a ustedes y que sí estarán comiendo de la bandeja de los manjares del rey, al compararlos con ustedes 4, vaya a ser diferente. Mi cabeza va a estar en juego. Mi vida peligra si él nota esto. Y Daniel, en gran, pero gran humildad y sabiduría, le dice, mira, no te preocupes. Solamente prueba con nosotros 10 días nada más. 10 días, solamente danos de comer esa legumbre. Legumbres son los frijoles, el granos. Hay unos países donde le llaman frijoles, otros le llaman granos. Lo que pasaría a ser lentejas, porotos, esos legumbres. Danos a comer eso y nos das a comer frutas, legumbres y agua. Danos eso solamente, vamos a salirle hasta más económico, ¿verdad? Al rey. Y después que esto pase, después de los 10 días, ok, compáranos cómo va a estar nuestra apariencia, nuestro rostro, de lo que estamos comiendo y aquellos de los que están comiendo, aquellos iguales a nosotros, fíjense, judíos, que estén comiendo de la ración del rey, y nos vas a comparar. Y bueno, como tú veas, haces con nosotros. Y este tiempo prudente le pareció bastante aceptable al eunuco y consintió en compararlos durante 10 días. Al cabo de estos 10 días, resulta que habló la gracia de Dios, porque el rostro de Daniel y de sus compañeros que comían legumbres y bebía agua era un rostro más robusto, mejor que el resto de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Fíjense cómo Dios premia tu esfuerzo, cómo Dios premia de una manera maravillosa cuando tú desde tu corazón propones no contaminarte. Esto es maravilloso, hermano. Estas lecciones abarcan grandeza y por eso que aún en la presente fecha el Espíritu Santo sigue dando testimonio de la vida tan maravillosa, tan pura que tuvo Daniel aún desde su juventud. La juventud no es una excusa para no vivir en santidad. Aun cuando la multitud y la mayoría de jóvenes decidan o tomar otro camino, en ti haya esa determinación. ¿Y dónde nace? En tu corazón. Propone en tu corazón no contaminarte con los manjares de este mundo, por muy apetecibles y provocativos que se vean. Porque esa es otra cosa. El pecado no se te va a presentar feo, se va a presentar muy agradable a la vista. Sin embargo, aquí notamos que Dios le permitió a estos 4 jóvenes resaltar, sobresalir, y es gracias a la obediencia, a la observancia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía el jefe de los eunucos? Él se llevaba la porción de estos 4 muchachos y el vino que ellos debían beber y les daba legumbres, les hacía una comida especial a ellos. Y resulta que estos 4 muchachos
Dios le dio tanta sabiduría y tanta inteligencia en toda la tierra de los caldeos y una manera de aprender de una manera descomunal. Pero Daniel tuvo algo maravilloso. A Daniel Dios le dio ese entendimiento en toda visión y sueño. Aquí pasado algunos días, cuando nos dice de pasado algunos días, nos hace referencia a un tiempo bastante largo. Pasado los años ya, recordemos que eran 3 años que ellos debían estar en este sistema de aprendizaje, en este sistema educativo. El rey mandó a traer entonces aquella cantidad de jóvenes que habían llegado a Babilonia para ser preparados e instruidos en toda ciencia y sabiduría de los caldeos. Y el jefe les lleva a estos jóvenes. Y resulta, podemos decir que el rey entrevistó a esta cantidad de jóvenes. Claro está, necesitaba saber dónde habían parado la inversión que había hecho el reino a favor de estos exiliados. Y resulta que cuando el rey le toca el turno a estos jovencitos, el rey no halló en ellos ninguna falta. Al contrario, los encontró que eran mucho más hábiles, inteligentes y sabios que el resto de los muchachos que delante de él se habían presentado. Pues todo asunto de sabiduría e inteligencia con que el rey les consultaba, él los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Cómo pudieron estos jovencitos que apenas llegaban a una tierra extraña con tan solo 3 años lograr asimilar tan bien el conocimiento, la sabiduría y la cultura de esta potencia en la cual ellos estaban adoptando? Y fíjense qué bonito, ¿no? Daniel le pide al eunuco que le dé 10 días de prueba para modificar su orden de alimentación, y Dios premia con estos 10 días de prueba. El Señor les da a ellos 10 veces más la inteligencia y la capacidad que presentaron los otros jóvenes hebreos, los otros exiliados que habían llegado, que habían traído de Jerusalén. Fíjense la manera maravillosa en que Dios, a manera que tú le amas y se lo demuestras con tu obediencia y tu testimonio de humildad, Dios no te avergüenza. Dios te da de una manera especial ese resplandor para que otros vean en ti la diferencia. Entonces nos damos cuenta cómo durante la llegada de Daniel, esos 3 años de preparación, él estuvo sirviéndole al rey muy de cerca hasta el último día de su reinado. E incluso nos hace referencia que estuvo Daniel allí hasta el primero del rey Ciro. Entonces, es decir, este versículo 21, que es el último del capítulo 1, nos resume más de 60 años de historia. Pues el año primero del rey Ciro, es decir, fue en el año 539, el año en que capturó a Babilonia. Y nos damos cuenta entonces como ninguno de los que estaban ejerciendo allí la adivinación, la magia, pudieron resistir o superar la capacidad con que Dios había dotado a Daniel y la grandeza en que Dios premió a estos jóvenes para mantener la diferencia. Y así, hermano, esto nos da mucho ejemplo. Esto nos da a entender que una buena amistad te ayuda a fortalecer tu fe. Fíjense cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse instó a estos jóvenes muy cercanos a él a que también guardaran la ley del Señor. Entonces, qué maravilloso es tener esta calidad de amigos. Como dice el proverbio, ¿verdad? El que anda con sabios, sabio será. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños,
y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, y encantadores, y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y mostraremos su declaración. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su declaración. Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Demás de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Ariosh, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariosh, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariosh declaró el negocio a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa, y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Ariosh, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Ariosh llevó prestamente a Daniel delante del rey, y díjole así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración?
Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, y humillóse a Daniel, y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Que no podemos callar.
Y bueno, es un capítulo bastante sustancioso que vamos a tratar de sacarle todo el extracto posible de lo que acá se manifiesta. Pues si el Señor nos ha dejado esta escritura es porque nos conviene aprender de ella. Hay mucho que aprender de dicho sueño. Nótese acá que la palabra de Dios nos revela que fue en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, cuando estaba, por supuesto, allí, que hubo algo que le aconteció a este rey. Recordemos que estamos hablando de un rey pagano, pero que él en determinadas oportunidades, por boca del profeta Isaías, llamó a Nabucodonosor siervo. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente Dios usa lo que él quiere como él quiere. Y este hombre tuvo un sueño muy particular, a tal punto que no recordaba el sueño, pero este sueño lo había dejado tan turbado que no hallaba tranquilidad hasta lograr recordar, descubrir qué sueño era este, porque su espíritu se había turbado. Y se le ocurrió la brillante idea, o quizás, ¿verdad?, alguno de sus consejeros le diría esto, de que demandara aquel conjunto de sabios, astrólogos, adivinos y este grupo de personas. Recordemos que estamos hablando de una ciudad también pagana donde tenían prácticas ocultas, prácticas de hechicería, estas cosas, estas culturas que les ayudaban a ellos como que a fomentarse un poquito más en alguna dificultad y buscar ayuda por medio de estos entes. Y este rey hizo llamar a cuanto el personal tenía a su alcance y les pidió que le contasen a él el sueño que él había tenido. Todos estos fueron a la presencia del rey, y al escuchar que el rey había tenido un sueño y que su espíritu se había turbado porque necesitaba saber ese sueño, los caldeos le hablaron a él en lengua aramea y le dice: rey, dinos el sueño y nosotros te vamos a decir el significado, la interpretación, pero tienes que contarnos el sueño. Y el rey le dijo: mira, el asunto se me ha olvidado, ese sueño ha sido tan perturbador que no lo recuerdo. Y ustedes deben demostrarme el sueño y también la interpretación, porque si ustedes no lo hacen, los voy a despedazar. Sus casas van a estar convertidas en montones de piedra, porque ustedes deben tener el poder suficiente para hacerme saber, para hacerme recordar lo que tuve en ese sueño. Pero si ustedes me muestran el sueño, me lo explican, me dan el significado, ustedes de mí van a recibir muchos dones, grandes favores y mucha honra, por supuesto. Díganmelo, díganme el sueño. Cuando ellos respondieron por segunda vez y le dijeron: mira, dinos el sueño a tus siervos para que nosotros podamos mostrarte la interpretación. Ya había sucedido que el rey le estaba haciendo una demanda que era poco usual. Y el rey les volvió a decir, ya él le había dicho 2 veces: necesito que me cuenten el sueño. Y el rey le dijo: yo no conozco, no sé, no recuerdo el sueño. Yo siento que ustedes están haciéndose los tardíos, están demorando, porque se me ha ido el sueño, no lo recuerdo. No recuerdo qué ha pasado, cuál fue el sueño. Lo único que sé es que es algo muy terrible porque mi espíritu está muy nervioso. Si ustedes no me muestran el sueño, van a ser todos sentenciados, porque ustedes lo que están es tardándose para buscar respuestas mentirosas y perversas delante de mí para que puedan hacer pasar el tiempo. Así que díganme el sueño ahora, porque yo necesito conocer el sueño y la interpretación. Y los caldeos, al verse ya en apuro, este gran, podríamos decir, este gran personal que tenía a disposición el rey, les respondieron al rey: mira, jamás no ha habido hombre que haga esto que el rey está pidiendo, que declare a un hombre un sueño que haya tenido. No, esto jamás lo ha pedido un rey, un príncipe. Nadie ha preguntado cosas semejantes.
Ningún mago, ningún astrólogo ha recibido una demanda de tal. Porque es que lo que está pidiendo el rey es tan difícil que no hay jamás quien lo pueda declarar, a menos que sean los dioses cuya morada no está entre nosotros. Así que esta respuesta, al escucharla el rey, hizo que se encendiese en ira y enojo, a tal punto que lo que les había prometido lo cumplió y les mandó orden de aniquilamiento a todo este público de adivinos. El redactor entonces publicó un edicto que todos los sabios fuesen asesinados. Todos tenían que purgar entonces la nación para eliminar a todos que tuviesen esta etiqueta de sabio, de consejero, de adivino. Todos estos debían entonces ser aniquilados porque con esto estaban demostrando que su función era deficiente. Fíjense, y usted lo analiza desde un punto lógico, ¿quién va a preguntar a otra persona por el sueño que usted haya tenido? Si eso es algo que se conserva en su mente, en su recuerdo. Esto que estaba pidiendo era algo sobrenatural. ¿Y por qué esa demanda? ¿Por qué no se quedó calladito el rey, viendo agachadamente cómo recordaba ese sueño? Y procuró que alguno de estos sabios lo asistieran y le revelaran el sueño que había tenido. Fíjense en la manera en que Dios obra. Sucede que en este oficio, buscando a todo este personal que el rey mandó asesinar, Daniel usó de esa prudencia que lo caracterizó desde su juventud. Y aquel eunuco capitán de la guarda del rey, que había salido con la orden de aniquilar a todos los sabios de Babilonia, él le habló y le dijo: ¿por qué causa este edicto de parte del rey tan precipitadamente? ¿Por qué? Y él entonces, fíjense la manera en que él aborda a este guarda, y él le dio a conocer a Daniel el suceso que le había acontecido al rey. Y Daniel entonces le pidió al rey, fíjense el nivel en que estaba Daniel cuando él entra y le pide al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjense en qué nivel espiritual estaba Daniel cuando estaba seguro que Dios tiene todo el poder para mostrarle a sus siervos esto que le había revelado al rey, pero le pidió tiempo. ¿Y qué hizo? Daniel se fue a su casa y convocó a sus amigos. ¡Qué hermosa amistad podemos resaltar en estos jóvenes, en estos hombres! Él convoca a Ananías, convoca a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que unidos clamasen a Dios y buscaran de él la misericordia sobre este misterio que Dios le había revelado al rey, pero que el rey lo había olvidado. Y eso es una manera, hermano, maravillosa que nos muestra la palabra de Dios. Cómo Daniel tenía este apoyo en estos hombres. Y qué maravilloso Dios cuando usted se une con un propósito de exaltar a Dios. Y usted tiene esos aliados espirituales donde usted eleva junto con otros el clamor de la oración. Hermano, Dios se manifiesta porque Dios es amoroso y misericordioso. Si dos en la tierra se pusieren de acuerdo, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18-19, si dos en la tierra se pusieren de acuerdo sobre algún asunto que me pidieren, yo se los daré. Y aquí podemos ver, esto es una gran realidad. Se hace efectivo esta gran verdad. Entonces, ellos se van y elevan a Dios esta petición, orando para que Dios les revelase la gran verdad. Y aquí está la respuesta del Señor. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo.
Y Daniel habló y elevó una oración maravillosa cuando dijo: bendito el nombre de Dios de los siglos. Y eleva una maravillosa oración en la cual exalta el poder, la misericordia del Señor. Suyos son el poder y la sabiduría, le dice, y nos revela verdades maravillosas a través de esta oración. Cuando él exalta a Dios y le dice que el Señor es el que muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjense que es verdad, cómo Dios, con todo esto que Daniel detalla en la oración, hermanos, resumen que Dios no está expuesto a la historia la hace Dios. Todo lo tiene Dios bajo control, pues el Señor revela lo profundo y lo escondido, a tal punto que Él conoce tanto lo que está en tiniebla como lo que está en la luz, porque Dios mora en la luz. Dios, cuando Él hace esta oración y le exalta, diciéndole: el Dios de mis padres, yo te doy gracias y yo te alabo, porque me has dado la sabiduría y la fuerza, y ahora nos has revelado lo que te pedimos. Fíjense qué maravilloso es saber la respuesta de aquella petición hecha por estos 4 hombres de Dios. Y nos has dado a conocer este asunto al rey. Y resulta entonces que después de esta elevada oración a Dios, Daniel habla con Arioc y le dice: listo, aquel hombre al que se le había ordenado matar a todos los sabios, le dice: Daniel, no mates a los sabios de Babilonia. Pudo haber dicho Daniel: bueno, sí, que maten a todos estos incircuncisos, que son brujos, que son hechiceros, y así nada más voy a quedar yo en el poder. No, allí se extiende la misericordia de este gran varón de Dios. Le dice: no mates a ninguno, que yo iré a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y qué alegría tuvo que haber sentido Arioc cuando lo llevó prontamente a la presencia del rey. Y le dice: mira, he hallado un varón de los deportados de Judá, y él te va a interpretar y a dar a conocer ese sueño que tanto perturba tu mente. ¿Y qué sucedió? Que el rey le dijo a Daniel, que también el llamado Belsasar: tú me podrás dar a conocer el sueño que vi y su interpretación. Y Daniel le respondió delante del rey y le dijo: este ministerio, este gran misterio que tú has pedido, ningún sabio, ningún astrólogo, ningún mago, ningún adivino te lo puede dar a conocer. Pero ¿sabes qué? Te voy a presentar a ese Dios que sí puede hacerlo. Hay un Dios en los cielos. Él es el que revela los misterios y Él te ha hecho saber a ti, oh rey, lo que va a suceder en los últimos días. Y tu sueño y esta visión que has tenido en tu cama. Y miren esta manera en que Daniel aborda la necesidad del rey. Cuando le dice: mira, tú estabas en tu cama y a ti te vinieron muchos pensamientos por saber lo que había de ser, en lo que iba a suceder en el futuro. Fíjense cómo este sueño, hermano, a medida que usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que este sueño fue la respuesta de Dios al querer saber de este rey Nabucodonosor. Él estaba en su mente, en su corazón, inquiriendo, buscando qué pasará en el futuro, qué irá a suceder con los imperios, con los reinos. Y Dios, que conoce nuestros corazones y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, le otorga al rey Nabucodonosor conocer lo que tanto deseaba saber. Y él le dice: mira, tú estabas en tu cama y te vinieron tantos pensamientos por saber lo que iba a suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios, por supuesto que es Dios eterno, Él te lo mostró. Y Él me lo ha hecho saber a mí para que yo te lo dé a conocer, oh rey. Y te lo voy a decir lo que significa. Tú veías en ese sueño una gran imagen, y esta imagen era tan grande, pero tan grande, que la gloria era muy sublime. Y esto estaba de pie, esta imagen estaba de pie,
allí delante de ti, y ese aspecto que tenía era terrible. La cabeza que conformaba esta imagen estaba hecha de material de oro. Sus pechos y su brazo era de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce. Fíjense, tenemos oro, plata y bronce. Como se puede notar, el material cada día va bajando de calidad. El oro es superior que la plata, por supuesto, y la plata es superior que el bronce. Y nos damos cuenta entonces que va en decadencia el material que aparece en esta imagen, en esta estatua. Y le dice entonces, las piernas son de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y tú estabas mirándolo hasta que viste que una piedra fue cortada y no con mano, que esta piedra hirió toda la imagen, pues golpeó en sus pies donde estaba el hierro y el barro cocido, y por supuesto, al darle a los pies, toda esta imagen se desplomó, se desmenuzó tanto el hierro como el barro, el bronce, la plata y el oro, todos fueron desmenuzados y fue hecho como el tamo así que se lleva el viento. Y se los llevó sin dejar rastro alguno, pasó entonces al olvido. Pero la piedra que hirió a esta imagen, de esta piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este sueño también el Señor me ha revelado la interpretación y te la voy a decir, oh rey. Le dice, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado este reino, te ha dado poder y te ha dado fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, todo esto te lo ha entregado a ti. Y tú representas esa cabeza de oro. Y fíjense que esto que Daniel está revelando al rey Nabucodonosor, Jehová se lo había dicho por boca del profeta Jeremías que a Nabucodonosor le iba a entregar todas estas grandezas y aún hasta las bestias del campo estarían bajo su dominio. Y esto lo revela el profeta Jeremías en el capítulo 27. Y le dice entonces, pero después de ti, después de haber tenido esta grandeza, eres el que representa la cabeza de oro, gran brillez, que una de las características del oro es su firmeza, ¿verdad? Y ese brillo que resalta como metal. Pero después de ti va a haber un reino inferior. Fíjense, cuando nosotros vemos cómo era la estatua, oro, plata, bronce, hierro, barro, nos damos cuenta que el material cada día se va haciendo inferior, de menor valor. Y el rey escucha, pues cuando Daniel le dice, se va a levantar otro rey inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y el cual va a ser el que domine la tierra. Y estos 4 reinos serán fuertes como el hierro, y el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y va a desmenuzar y va a quebrantar todo. Pero eso que tú viste en los pies y los dedos, que era de parte cocido de barro, de alfarero y en parte de hierro, esto nos da a entender que habrá un reino que estará dividido, tendrá una parte muy fuerte, pero así también será una parte muy débil. Entonces, recordemos, hermanos, que esta estatua, que este sueño que tuvo el rey, Dios se lo mostró por inquietud y necesidad del mismo rey Nabucodonosor. Y entonces se llevó a cabo el imperio babilónico en el año 605-539, que estaba representado el imperio babilónico. De allí entra el imperio medo-persa, que representan entonces los brazos y el pecho de plata. ¿Y cuándo gobernó esto? En el año 539, que fueron los que sucedieron al babilónico, y 331 antes de Cristo. Luego de allí, ellos, los medos persas, pasan a la historia y llegan al poder el imperio griego desde el año 331 al 168 antes de Cristo, y ellos representan entonces la parte de los muslos, la parte de la cintura para abajo, el imperio griego, que están representados por el bronce. Entra en acción entonces los romanos, que son los que desplazan a los griegos,
a gobernar desde el año 168 a.C. y 476 después de Cristo. Ellos representan los muslos de hierro. Y tenemos el último imperio, que es donde estamos actualmente viviendo, que son fuertes en un lado. Podríamos decir que la tecnología abarca esa fortaleza muy grande de este imperio, pero también una parte muy miserable como el barrio. Podríamos decir que es la parte moral, donde somos totalmente débiles. Entonces, este sueño se le es revelado al gran siervo de Dios y él a su vez lo manifiesta al rey Nabucodonosor. ¿Y qué sucedió? Él le cuenta, le detalla con lujo de detalle este maravilloso sueño y le dice: esa piedra que viste, que ha sido la que desmenuza esta imagen, este es el gran Dios que te ha mostrado lo que ha de acontecer por lo porvenir. ¿Y sabes qué, oh rey? Este sueño es verdadero y la interpretación es totalmente fiel. ¿Qué sucedió cuando el rey Nabucodonosor escuchó todo su sueño? Aún el rey escuchó ese sentir que él tuvo antes de quedarse dormido. Miren cómo Dios le reveló completamente la verdad a este gran profeta, y a la vez él lo manifestó al rey Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo al escuchar a Daniel? Se postró sobre su rostro y se humilló ante aquel gran siervo de Dios y mandó que le ofreciesen muchos presentes y mucho incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente no hay duda que tu Dios es el Dios de los dioses y es el Señor de los reyes y es el que revela los misterios, pues has podido revelarme este gran misterio. Entonces, esto fue motivo suficiente para que el rey engrandeciera a Daniel y le diese muchos honores, le hiciese grandes dones, y lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y lo puso como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y por supuesto, al Daniel encontrarse en esta posición sumamente valiente, sumamente valiosa, él le pidió al rey que necesitaba la ayuda de sus amigos. Y por supuesto, así como Daniel buscó la ayuda de estos grandes amigos, también les dio mucha bendición a sus amigos y no se olvidó de ellos cuando estuvo en un puesto eminente. Allí radica la verdadera amistad. Si quieres conocer a alguien, dale poder. Daniel recibió mucho poder, pero no olvidó a aquellos que estuvieron con él y les ayudó por medio de la fe y la oración buscar el respaldo del Señor. Así estaba Daniel en la corte del rey ejerciendo un gran rol porque Dios había manifestado su misericordia. ¿Qué les parece esto maravilloso? Libro de Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico,
os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoraron tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y díjoles: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis prestos, para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, y sus calzas, y sus turbantes, y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y porque la palabra del rey daba priesa, y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantóse apriesa, y habló, y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió el rey y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, cuán maravilloso es este capítulo, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba adolescente nos pidieron que habláramos sobre nuestros personajes favoritos. Y pues yo escogí los jóvenes hebreos. Me encanta la postura de estos caballeros de Dios. En este tema, en este capítulo 3, el rey Nabucodonosor, por determinada grandeza, se le ocurre hacer una estatua que, imagínense, era aproximadamente unos 30 metros de altura y unos 3 metros de anchura. Y esta estatua de oro se levantaba como emblema de grandeza y poder del rey. ¿Qué sucede? Que este rey, al contemplar esta obra arquitectónica, podríamos decir, o esta escultura, desea que todos sus súbditos se encarguen de adorar esta imagen. Puede ser que era una imagen del mismo rey, una figura del mismo rey, o cabe la posibilidad también de que sea una esfinge de Bel, que es un ídolo o dios demonio principal de la cultura. Lo cierto del caso es que se invierte mucho dinero en la elaboración de esta estatua y, por supuesto, todo el personal que estaba en la capital, que estaba allí en esa provincia donde estaba el rey, se da el decreto que todos debían venerar esta estatua. Todos, absolutamente todos. Y bueno, para hacerlo más placentero y más hermoso, este acto, entonces convocan la cantidad de instrumentos para que se hiciera más gozoso la rendición y el homenaje y la adoración a esta estatua. Por supuesto, podemos decir claramente que ahí había una gran cantidad de judíos que cedieron, que efectivamente doblaron sus rodillas y adoraron a esta estatua. Pero allí, en esa multitud, habían 3 varones que con tiempo de anticipación habían preservado su cuerpo de la inmundicia de la comida, que habían orado a Dios para recibir respuesta a un sueño que el rey había tenido, y que habían visto la mano de Dios poderosamente obrar en su vida. Y podemos decir claramente que ellos tenían tan claro la palabra de Dios en su vida que ellos creyeron a la promesa que el profeta Isaías había escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y yo estoy segura que estos jóvenes tenían tan impregnado la palabra de Dios en su vida que ellos creyeron y confiaron en esta promesa, porque la fidelidad y la lealtad hacia su Dios era superior a cualquier demanda del rey, aun cuando estuviese en peligro su vida. Y estos jóvenes, a pesar que
tuvieron la oportunidad de reconsiderar esta postura, puesto que se les hace saber al rey que habían 3 jóvenes que no habían doblado sus rodillas ante esta estatua. El rey, podríamos decir que fue muy considerado. Claro, ellos eran bien conocidos por el rey porque trabajaban dentro de su entorno. Y el rey les da esa oportunidad considerando la postura que ellos tenían. Y les dice, mire, yo les voy a decir, es cierto que ustedes no se arrodillan. No, nosotros no nos arrodillamos. Es cierto que ustedes cuando escuchan las bocinas, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y estos instrumentos de música, ustedes no se han arrodillado. No nos hemos arrodillado. Entonces el rey le dice, mire, le dice, hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, son bien conocidos por ti. Y él le dice, bueno, él los llamó con ira y con mucho enojo, que los mandasen a buscar. Y ellos comparecieron ante la presencia del rey, pero esta vez ya no como consejeros del rey, sino para ser juzgados. Imagínense, después de ellos tener una posición muy bien conocida delante del rey, ya no van a tener ese privilegio de ser exonerados, no. El veredicto tenía que cumplirse. Y el rey, considerando, le dice, mira, es cierto que ustedes no han adorado a mi Dios. Ustedes están dispuestos que al oír nuevamente los instrumentos musicales, ustedes vayan y adoren la estatua. Ellos pudieron haber razonado, bueno, nosotros no creemos en esa estatua, lo vamos a hacer de forma mecánica para allá, para cumplir con el rey y no tener problemas. Pudieron haber pensado así, pero sabían tan claramente que el primer mandamiento es no tendrás imagen. El primer mandamiento de la ley de Jehová es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y no las honrarás ni las adorarás. Entonces, ellos, al postrarse ante esa estatua, estaban quebrantando 2 mandamientos de la ley de Jehová. Y ellos no estaban dispuestos a fallarle al que había sido fiel con ellos. Su fidelidad a Dios era tan inquebrantable como el amor que Dios había manifestado por estos jóvenes, estando en el exilio. Y ellos con mucho respeto le respondieron al rey y le dijeron, no es necesario que te respondamos en este asunto, porque ¿sabes qué? Al Dios nuestro a quien nosotros servimos, Él nos puede librar de este horno de fuego. Y de tu mano también Él nos puede librar. Ahora, nosotros estamos a su voluntad. Si Él nos quiere librar, nos puede librar. Pero si no lo hiciere, ¿sabes qué? No vamos a servir a tu Dios. No. Y tampoco le vamos a adorar. A esta estatua que has levantado no la vamos a adorar. Es la postura, hermano. Volvemos a caer en el ejemplo del capítulo 1. Aun cuando muchos judíos, quizás de la misma edad que ellos, se dieron al pecado, ellos no midieron su conducta por la de los demás. Mantuvieron su identidad transparente. Se dieron a conocer como legítimos hijos del Señor. Y esa prueba quizás a la cual se te puede presentar puede ser el gran motivo de que otras personas lleguen a reconocer la grandeza de tu Dios como lo hizo el rey Nabucodonosor. Entonces, estos jóvenes determinaron mantener su identidad. Inmediatamente esto causó tanto enojo en el rey. Volvemos y decimos, ellos eran del círculo del personal muy cercano al rey Nabucodonosor y eso era una afrenta grandísima. Tanto fue el enojo del rey que ordenó a que se le aumentara el volumen del fuego 7 veces más de lo normal. Y aquellos hombres fuertes, grandes y corpulentos que tuvieron la orden de echarlos al fuego, murieron por la alta temperatura que tenía este horno. ¿Cuál fue el resultado, hermano? No eran 3 varones los que hallaron en el horno, fueron 4. Y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. ¡Qué maravillosa respuesta de Dios! Estos ejemplos marcan nuestra vida y debemos entender que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuán maravilloso ejemplo y cuánta riqueza hay para los hijos de Dios a través de estos testimonios y de estas historias que fortalecen y aumenten nuestra fe. Cuando el rey Nabucodonosor vio esto, se espantó
a tal punto que dijo: veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego y no han sufrido ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Imagínense esa verdad revelada a Nabucodonosor. Si estos jóvenes hubiesen claudicado y hubiesen cedido, Nabucodonosor nunca hubiese contemplado el cuarto que estaba allí con ellos, esa apariencia como el Hijo de los Dioses. Imagínense, tu fidelidad puede abrir los ojos a muchos ciegos. Entonces nos damos cuenta cómo los llamó y así ellos salieron. Y ni aun su ropa olía a humo, sus cabellos estaban totalmente intactos, a tal punto que a él se le ocurrió entonces adorar a Dios de una manera que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. A ellos Dios envió su ángel y los libró, porque confiaron en él y no temieron al edicto que yo propuse. Ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Qué maravilloso testimonio. Y esto fue motivo para que el rey decretara que cualquier mortal de su nación que ofendiese, blasfemara contra el Dios de estos jóvenes iba a ser instantáneamente muerto. ¿Qué les parece, hermano? ¿No es maravilloso esto? Es lindo saber que Dios ha hecho este maravilloso acontecimiento. Y bueno, nos dice que la provincia en Babilonia, pero no nos dice qué provincia. Ahora, hay algo importante. Muchos se preguntarán: ¿y dónde estaba Daniel? Recordemos que Daniel estaba encargado de varias provincias. Podemos inferir que en ese tiempo en que se llevó a cabo esa estatua y se llevó a cabo ese edicto, Daniel estuviese en otras provincias haciendo su trabajo. Y seguro que al regresar o al darse cuenta de los acontecimientos, pues estaba exonerada de esa adoración. Entonces, maravilloso es esto, maravilloso es nuestro Dios. Bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy. Nos hemos extendido bastante porque estos capítulos son muy sustanciosos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos porque tú eres bueno, santo, justo, eterno, poderoso eres, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Padre bueno, gracias por todo lo que nos has regalado en este día. Tu palabra es deleite a nuestras vidas, aumenta nuestra fe y nos ayuda a amarte cada día más. Danos esa fidelidad, esa entrega y esa obediencia que caracteriza a los que te aman con sincero corazón. Bendice cada país que ha estado con nosotros en este día, a los hermanos que están desde Estados Unidos, México, Panamá, Chile, República Dominicana, Alemania, Honduras, Colombia, Señor, que hasta ellos tu gracia y tu misericordia los cubra gran manera. Gracias, oh Dios, bendice y guarda a los niños, Señor, respalda a los jóvenes, ayúdales en todo tiempo, Señor, los ancianitos, los enfermos, delante de ti, Señor, consuela a los afligidos, Señor. En tus manos están los matrimonios. Ten misericordia, Señor, no nos abandones. Esta semana que se inician las clases acá en Panamá, que nuestros hijos puedan ser guiados, cuidados y amparados por tu mano buena. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.